Ahora sí, vamos a continuar con los elementos del triángulo. Acá han visto ustedes un dibujo de un triángulo y vamos a ver cuáles son sus elementos. Bien, acá tenemos, dije que esos segmentos se llaman lados, ¿ok? Entonces vamos a ver las letras de cómo se llama cada lado. Por ejemplo, A, B, se coloca en lados, A, B, y se pone una rayita en la parte de arriba, ¿ok? A, B, B, C, B, C, esto indica que es lado, y A, C, A, C, y su rayita en la parte de arriba. Ahora, como ustedes verán, el triángulo está formado también por ángulos, ¿ok? Ángulos internos y ángulos externos, lo de afuera, interno, lo que está adentro, ¿ok? ¿Cuáles son los ángulos interiores, internos? Los ángulos internos son A, beta, es una letra griega, ¿ok? Que solamente representa ángulo. A, beta y phi. Vamos a ponerlo. A, beta y phi. Está muy gordito, más delgadito. Listo. Ahora, ángulos externos. Los ángulos externos son Z, X, Y. La parte de afuera, ¿ok? Z, X, Y. Por consiguiente, estos puntitos verdes que ustedes ven aquí, que unen las dos rectas, se unen aquí, se intersectan, son 1, 2, 3. Eso se llama vértices. Entonces tenemos los vértices A, B y C. Vértice C. El perímetro viene a ser la suma de todos los lados. ¿Ok? Eso es una fórmula 2P. Es igual a B más BC más es la suma de todos sus lados. AC. ¿Ok? Entonces, el perímetro es 2P, así se pone, se coloca, igual a B más BC más AC. La notación se hace un triángulo. ¿Cuál es la notación? Es ABC. Es un triángulo que está formado por A, B y C. ¿Y cómo se lee? Se lee triángulo, A, B y C. No. Esto de aquí, acuérdense cómo se llama. Estos segmentos, ¿cómo se llaman? Lados. Estos puntitos verdes que están acá, que unen las dos rectas, ¿cómo se llaman? Vértice. Y los
los ángulos, ¿no? Son ángulos. Bien, niños. Entonces, tenemos el lado AB, ¿no? BC y AC. Ahora, ángulos interiores A, beta y phi. Ángulos externos Z, X, Y. Ahora, perímetro es la suma de todos sus lados. ¿Ya, niño? La notación es un triángulo ABC y se lee triángulo ABC. Muy bien, ahora vamos a reconocer sus diferentes formas, ¿no? Bien, niño, continuando entonces con los triángulos, vamos a ver ahora, de acuerdo a la medida de sus lados, la clase de triángulo que es. Veamos, este triángulo que ven ustedes aquí tiene 3 lados, 1, 2, 3, ¿no es cierto? Cada lado mide 10, 10 y 10. Y acá hay 10, acá hay 10 y acá hay 10. Cuando sus lados son todos iguales, se llama equilátero. ¿Ok? Vamos a escribir acá su nombre. Entonces, recuerden, ¿cómo se llama? Equilátero. ¿Por qué? Tiene sus lados iguales. Tienen la misma medida. 10, 10 y 10. Y por consiguiente, sus ángulos, sus 3 ángulos también son iguales. Este tiene acá, este ángulo tiene este polígono 8, este triángulo 8 aquí, 8 a este lado y en este lado tiene 11. Cuando el triángulo tiene 2 lados iguales y uno diferente, se llama isósceles. Vamos a poner su nombre. Isósceles. Ok. Acá me equivoqué. Isósceles. Entonces, tiene 2 lados iguales y uno diferente. Entonces, en este triángulo tiene, bien, este triángulo, veamos este triángulo, como ustedes ven, tiene este lado 10, este lado 12 y este lado 15. Sus 3 lados son diferentes. Cuando el triángulo tiene 3 lados distintos, se llama escaleno. ¿Ok? Entonces, vamos a recordar. Equilátero es cuando tiene sus 3 lados iguales y sus ángulos también. ¿Ok? Sus 3 ángulos iguales y sus 3 lados iguales. Ese es un equilátero. Isósceles es cuando tiene 2 lados iguales y uno diferente. Entonces, sus ángulos también son iguales, 2 y uno distinto. Y el escaleno tiene sus 3 medidas diferentes para formar un escaleno, un triángulo escaleno. Vamos ahora a reforzar eso con algunas prácticas. Por ejemplo, este es un isósceles.
Ujú. Ya. Ese es un isósceles. Recordando, ¿cuándo es isósceles? Cuando tiene dos lados iguales, la misma medida y tiene una distinta, ¿ok? Dos lados iguales y una diferente. Ese se llama isósceles. ¿Ya, niños? Ahora un escaleno tiene sus tres medidas diferentes. Sus tres medidas son diferentes. Esta, este y esta son diferentes. Tienen tres medidas distintas. Y un equilátero tiene sus tres medidas iguales. ¿Ok? Ahí está. Un equilátero tiene las tres medidas iguales. Un escaleno son distintos sus medidas, los tres lados son diferentes. Y un isósceles tiene dos medidas iguales y una distinta. Ahora vamos a hacer una pequeña práctica, a ver si se acuerdan. Por ejemplo, este de aquí dice, es equilátero, es isósceles o es un escaleno. ¿Recuerdan ustedes? A ver, voy a poner otro. Vete un poquito de luz. Vamos a poder sacar este y poner este.
Ya pego. Ya pego. Listo. Y esto de acá lo vamos a poner acá. A ver. A ver, niños. Acá vemos tres dibujos, tres triángulos. En estos tres triángulos dice, este triángulo es equilátero, es isósceles o es escaleno. En este caso, este triángulo tiene sus tres medidas iguales. Si tiene las tres medidas iguales, ¿al cual corresponde, niños? Cuando tienen sus tres medidas iguales, ¿cómo se llama? ¿Equilátero, isósceles o escaleno? A ver, ¿se acuerdan? ¿Cuándo es equilátero, cuándo es isósceles y cuándo es escaleno? Cuando es muy bien, equilátero. Cuando tiene sus tres lados iguales. Muy bien, ahora vemos este otro dibujo, otro triángulo. Acá dice equilátero, isósceles o un escaleno. ¿Qué es? ¿Qué creen que sea? Es un escaleno. ¿Por qué? ¿Qué dice? ¿Cómo es un triángulo escaleno? Tiene sus tres lados diferentes. Por eso que es un triángulo escaleno, porque tiene tres lados diferentes. Y este de aquí tiene dos lados iguales. Y este es distinto. ¿Cómo se llama? Isósceles. Isósceles. ¿Se dan cuenta? Es fácil. Cuando tiene dos lados iguales y uno diferente, es isósceles. Cuando tiene los tres distintos, es escaleno. Y cuando tienes sus tres lados iguales, es un equilátero. Es sencillo, ¿no, niños? Es cuestión nomás de recordar y repasar. No es difícil. Ahora veamos otro ejemplo. A ver. Acá hay uno, ¿no? Que dice, tiene dos lados iguales. ¿Quién tiene dos lados iguales? ¿El equilátero, el isósceles o el escaleno? ¿Quién tiene los dos lados iguales, niño? A ver, ahora es ¿qué es? Isósceles. Acá dice, tiene todos sus lados diferentes, ni uno es igual. Cuando tiene todos sus lados distintos, los tres segmentos, ¿cómo se llama? Escaleno. Y cuando tiene todos sus lados iguales, cuando miden 8, 8, 8, 10, 10, 10, 15, 15, 15, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama, niños? Equilátero.
cuenta, niños? Entonces, repasando, isósceles tiene dos lados iguales. Escaleno tiene todos sus lados distintos o diferentes. Equilátero tiene todos sus lados iguales. Recuerden, niños, estos son estamos viendo los lados de estos tres triángulos. A ver, ahora es para que ustedes saben una. Ahora vamos a unir cada triángulo con su definición. Traten de hacerlo ustedes y a ver si les sale. Si se equivocan, no importa, porque después se puede repasar. Yo sé que ustedes son muy inteligentes. A ver. Acá dice equilátero, acá dice isósceles y acá dice escaleno. Y acá hay tres definiciones. Muy bien. Dice aquí, tiene todos sus lados diferentes, que es ¿qué dijeron? A ver, tiene todos sus lados diferentes. Hemos estado repasando que es un escaleno. Isósceles, ¿no? Tiene todos sus lados iguales. ¿Qué es? Cuando tiene todos sus lados iguales, ¿qué creen que sea? ¿Qué? Equilátero. Ahora, y tiene dos lados iguales. Por consiguiente, uno de sus tres lados es diferente. Y ese es un isósceles. Bien, niños, hasta acá hemos llegado a la clase de lo que son lados de un triángulo. Espero que lo recuerden y lo puedan ustedes también en el momento de hacer una prueba, lo puedan ustedes desarrollar. Así que, niños, espero que les haya agradado esta clase. Después nos vamos a trabajar nuevamente en Zoom. Y no se olvide lavarse las manos siempre, constantemente, porque hay que evitar el COVID. Lo que yo sé, por lo que escucho en el noticiero, que ha aumentado. Quiere decir que a veces hay personas que no toman en cuenta lo que debe de hacerse, que es la limpieza, que es mantenerse distante y que debe estar guardándose en casa. Así que yo les aconsejo, niños, que ustedes, que son niños que están aprendiendo y que quieren ustedes lo mejor para su familia y para ustedes mismos, cuídense ustedes, niños, para que no puedan ustedes contagiarse ni contagiar a nadie. Niños, gracias por la atención. No se olviden, respeten y obedezcan a mamá y papá. Chao, chicos, nos vemos.